A ver, el Alzheimer es sin duda una de las grandes preocupaciones de salud de nuestra época. Pero, ¿y si os digo que uno de sus mayores factores de riesgo, uno de los más importantes, nos está pasando por alto a casi todos? Pues hoy vamos a meternos de lleno en una conexión sorprendente que podría cambiar por completo cómo vemos la salud de nuestro cerebro. Bueno, vamos a indagar en una pieza de este enorme puzzle que es el Alzheimer. Y es una pieza que de verdad sorprende. Es una pista que nos lleva directamente desde nuestros oídos hasta la salud misma de nuestro cerebro. Sí, sí, como se oye. Vale, pensemos un momento en esto. Si hablamos de prevenir la demencia, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pues lo típico, ¿no? La dieta, hacer ejercicio, mantener la mente activa, todo eso está muy bien. Pero la pregunta clave es, ¿cuál es el factor de riesgo individual más grande que de verdad podemos cambiar? Pues la respuesta quizá no es la que se espera. De hecho, ha dejado a muchísimos científicos bastante sorprendidos y nos ha obligado a replantearnos dónde deberíamos estar poniendo nuestra atención para cuidar el cerebro a largo plazo. Aquí está el quid de la cuestión. Hay una conexión potentísima, muy directa, entre nuestra capacidad de oír y cómo funciona nuestro cerebro. No son dos cosas separadas, para nada. Están, vamos, íntimamente conectadas. Mirad, en 2020 la prestigiosa revista The Lancet publicó un informe que fue un antes y un después. Identificaron 12 factores de riesgo para la demencia que, y esto es lo importante, podemos modificar. 12 cosas en nuestra vida, en nuestra salud, sobre las que podemos hacer algo. Y aquí es donde viene la gran sorpresa. De esos 12 factores, ¿cuál fue el más importante? Pues la pérdida de audición en la mediana edad, nada menos que un 8% del riesgo total. Para que nos hagamos una idea, esto es más que el tabaquismo y mucho más que la inactividad física. Y eso que de fumar y de moverse oímos hablar todos los días, ¿verdad? Vale, de acuerdo. Ya sabemos que hay una conexión. Pero, ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el mecanismo que une una cosa con la otra? Pues la ciencia tiene varias explicaciones, y la verdad es que son fascinantes. Los expertos se centran sobre todo en tres teorías principales. Y ojo, que es muy probable que no sea una u otra, sino que actúen todas a la vez. Vamos a verlas una por una para entenderlo bien. La primera se llama sobrecarga cognitiva. A ver, para que se entienda fácil, imaginemos que nuestro cerebro es como un ordenador. Si tiene que usar casi toda su potencia solo para entender lo que oye, para descifrar los sonidos y las conversaciones, pues le queda muy poca energía para todo lo demás, para recordar, para pensar, para planificar. Es un esfuerzo brutal y constante que al final agota sus recursos. La segunda teoría es la atrofia cerebral. Esto es, básicamente, el clásico lo que no se usa se atrofia. Las partes del cerebro que se encargan de procesar el sonido, si de repente dejan de recibir estímulos porque no oímos bien, pues se debilitan, pueden incluso encogerse. Y claro, esto acaba afectando a otras zonas del cerebro con las que están conectadas, como las de la memoria. Y por último, el aislamiento social. Y este punto es importantísimo. Pensemos en ello. Si ir a cenar con amigos o a una comida familiar se convierte en una tortura porque no te enteras de la mitad, ¿qué haces? Pues lo más normal es que poco a poco dejes de ir, te aíslas. Y hoy sabemos sin ninguna duda que el aislamiento social es un factor de riesgo enorme para la demencia. Nuestro cerebro necesita esa interacción, esa estimulación. Pero bueno, después de todo esto, llegamos a la parte más importante y la más esperanzadora, porque a diferencia de la genética u otros factores, este es un riesgo sobre el que podemos actuar, y de forma muy directa además. La diferencia es como la noche y el día. Por un lado, tenemos el riesgo que supone no hacerle caso a la pérdida de audición, y por el otro, la solución, un cuidado proactivo. Ponerle remedio a la pérdida auditiva no es solo para oír mejor, es que literalmente estamos protegiendo nuestro cerebro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues los pasos a seguir son bastante sencillos, la verdad. Hacerse revisiones auditivas de vez en cuando, sobre todo a partir de los 50. Y si hace falta, pues usar audífonos. Hay que empezar a verlos no como algo para la gente mayor, sino como una herramienta para mantener nuestro cerebro en forma, activo y conectado al mundo. Al final, la conclusión es muy clara, ¿no? Tenemos que cambiar el chip y empezar a pensar en nuestra audición de otra manera. No es algo secundario, no es un ya me lo miraré. Es una pieza clave para mantener sano nuestro cerebro. En resumen, cada vez que cuidamos de nuestros oídos, cada revisión, cada gesto, es una inversión directa, una inversión en la salud, en la resistencia y en el futuro de nuestra mente. La evidencia científica está ahí y es cada vez más sólida. Así que la pregunta que queda flotando en el aire es si vamos a escuchar lo que nos dice la ciencia, si vamos a tomar medidas para proteger no solo nuestros oídos, sino también nuestra capacidad de pensar, de recordar y, en definitiva, de ser quienes somos en el futuro.